Bueno, en esta oportunidad, bueno, a pesar de los inconvenientes, bueno, vamos a avanzar con lo que es el encuentro correspondiente al trabajo práctico número 2. Bueno, hoy tenemos el segundo encuentro, cuyo vencimiento, bueno, salvo inconveniente, o reprogramación, sería el 11 del 5 del 26, el lunes. Bueno, como ya les dijo la profesora, bueno, si es que eventualmente persiste el inconveniente, bueno, ya veremos la forma en que se va a realizar la entrega. El próximo encuentro lo tenemos el día 28 del 5 y del trabajo práctico número 3 y vence el día 11 el 1 del 6, perdón. Y para el trabajo práctico número 4, bueno, tenemos el 25 de junio y vence el 29 del 6 y esa sería la última actividad de esta cursada. Bien, el trabajo práctico número 2 tiene como objetivo aplicar los conceptos teóricos, prácticos, relevantes al lenguaje PL/SQL para la implementación de lógica de negocio en la base de datos de dominio de un problema dado. Como objetivos específicos de esta actividad están diseñar procedimientos almacenados, funciones y disparadores o trigger que permitan concentrar la lógica del negocio a nivel de base de datos, adquirir habilidad en lo que es el diseño de funciones y procesos almacenados y reconocer los disparadores y sus usos. Eh, la situación problemática, bueno, para resolver la actividad, deberán retomar lo que es la situación problemática planteada en el trabajo práctico número 1, donde una empresa de venta de productos alimenticios se encuentra en la etapa de implementación de un sistema de información. El módulo a implementar es el que corresponde al proceso de registro de pedidos. El sistema de información consiste en la implementación de una base de datos en la cual pueda llevar un registro de todos los pedidos que recibe la empresa. La empresa ya cuenta con un modelo de datos, de datos que define cómo colaboran las entidades que participan en el proceso para dar una solución a los requerimientos de la empresa. Bueno, aquí tenemos em, el modelo de datos propuesto. Eh, este es un modelo de base de datos relacional para un sistema de ventas que representa cómo se organizan y relacionan los datos. Un cliente hace un pedido. Un cliente eh, hace un pedido, ese pedido lo atiende un vendedor. Dentro del pedido hay varios productos, cada producto viene de un proveedor y el detalle del pedido nos permite registrar exactamente qué se compró. Las entidades principales tenemos clientes, bueno, que son quienes compran, tenemos el vendedor, que es quien realiza la venta, tenemos pedidos, que es la venta en sí. Luego tenemos detalle de pedidos con los productos dentro de cada pedido. Luego tenemos productos, que es lo que se vende. Y tenemos los proveedores, que son quienes suministran los productos. Las relaciones en general, bueno, son en su mayoría de 1 a n. Clientes con pedidos de 1 a n, vendedor pedidos de 1 a n, detalles de pedidos de 1 a n, productos, detalles de pedidos de 1 a n también, y proveedores y productos de 1 a n. En este caso tenemos que, en el caso de detalle de pedidos, resuelve la relación de muchos a muchos entre lo que son los pedidos y los productos.
El modelo lógico similar resultante de esa actividad debe ser algo similar a lo que tenemos en pantalla de la presentación que realizaron ustedes. Tenemos pedidos, tenemos los clientes, vendedores, detalles de pedidos, tenemos productos y proveedores con su estructura correspondiente y sus claves y las claves correspondientes. La, bueno, la consigna, utilizando la base de datos denominada pedidos creada en el desarrollo del trabajo práctico 1, en este trabajo hay que crear un conjunto de programas a nivel de base de datos que permitan implementar reglas de negocios en la base de datos del nuevo sistema de información del módulo de registro de pedidos. Aplicando los conceptos de PL/SQL, debe realizar las siguientes actividades. Crear un bloque PL/SQL que permita, mediante una transacción, realizar el registro de un pedido con su detalle, o sea, los renglones. Eh, el proceso debe contemplar la actualización del stock de los productos pedidos. En caso de producirse un error, la transacción debe ser cancelada. Esto es parte de lo que eran las reglas de negocio iniciales que había que dejarlas pendientes para las otras actividades, ¿no? Bueno, crear procedimientos almacenados que permita anular un pedido confirmado. El proceso de anulación debe actualizar los stocks de los artículos de pedido. Crear una tabla denominada log, ID log, bueno, número de pedido y fecha de anulación serían las columnas correspondientes. Crear un trigger que permita, al momento de anularse el pedido, registrar en la tabla log el número de pedido anulado y la fecha de anulación. Y por último, crear un procedimiento almacenado que permita actualizar el precio de los artículos de un determinado origen en un determinado porcentaje. Bueno, voy a pasar a un pequeño ejercicio práctico. Ya les comparto. Un segundito. Bien.
No me he terminado de iniciar, por eso estaba demorando. Un segundito, ahora sí les comparto. Ahí estás viendo el Oracle SQL Developer. Sí, profe. Bien, pero vamos a cerrar esto. Bueno, lo que vamos a ver, bueno, tenemos lo que son los bloques anónimos. Los bloques anónimos son diferentes bloques que no se almacenan en la base de datos, que se ejecutan línea a línea, pero no son almacenados en ninguna parte. Acá, por ejemplo, tenemos una función matemática. Bueno, el programa nos calcula la distancia entre dos puntos de un plano cartesiano XY, dado los valores X, en este caso tenemos el punto X1, 3, el punto X2, 2, y los valores de Y tenemos un punto X1, Y1, perdón, Y1, 5, Y2, 8. Y luego la distancia nos debería mostrar la distancia que hay entre ambos puntos. Entonces, toma, asigna todas las variables, calcula la distancia con la raíz cuadrada de la potencia de la distancia entre la diferencia de los x y la diferencia y la potencia y el cuadrado de los y's. Tenemos b point x1 menos b point x2 y tenemos b point y1 menos b point y2. O sea, me hace el cálculo de esa distancia. Y me va a mostrar, bueno, me va a generar unas líneas, me va a dar un título y me va a mostrar el resultado. Si ejecutamos esto, lo que vamos a obtener es calcular la distancia entre dos puntos. Tenemos el punto X, 3, 2, los valores de Y, 5, 8, y tenemos que la distancia es 3, 3, 16. En el uso acá tenemos el uso de un while. A ver, vamos a checar este. Bueno, declaramos las variables. En este caso, vamos a hacer la suma de n veces de un número aleatorio. Imprime en pantalla los números aleatorios generados y la suma obtenida. La cantidad de iteraciones se genera de manera aleatoria del 1 al 10. Y los números aleatorios generados en cada iteración van del 10 al 100. Entonces, declaramos las variables. Tenemos suma, que es igual a 0, x igual a 0. Bueno, el número es de tipo numérico y el límite también es de tipo numérico. Entonces acá da inicio. Esto podríamos tenerlo almacenado si es que necesitamos este cálculo en un procedimiento o en una función. Nada más que en este caso lo estamos ejecutando simplemente. De todos modos, si tienen si están desarrollando algún procedimiento o alguna función y quieren probarla, la pueden probar de esta manera sin que sea almacenada en la base de datos. Bueno, tenemos el inicio, entonces el límite va a ser un número aleatorio entre el 1 y 10, dijimos, redondeado el 1 y 10, y va a ejecutar un loop hasta que el límite se cumpla. Entonces, bx igual a bx más 1, va incrementando en 1. Luego vuelve a calcular un número aleatorio entre 10 y 100 y suma el número aleatorio que calculó al total AB sum. Y tenemos el límite. En este caso, bueno, 0, 0, tenemos, eh, bueno, el número está en 0 y la suma en 0, obviamente.
y nos va a mostrar el resultado total es tanto. Corremos esto, el primero, ejecutamos. Ahí nos muestra todos los números aleatorios que generó. Tenemos el primero, generó, bueno, la primera pasada, el 1, el 14, 18, 92, 95, 99, 97, 19, 24. Y el total es 458. Es la suma del número aleatorio que calculó. El número aleatorio que había calculado para ingresar al while es el número 8. Nosotros teníamos 0 el límite. Bueno, calculó un número aleatorio que es el 8 y a partir de ahí fue generando los otros números 8 veces y nos da el valor acumulado. En el caso de un for, bueno, tenemos una determinada cantidad de veces que vamos a ejecutar una sentencia. Ahí tenemos, bueno, en este caso el programa devuelve la cantidad de números múltiplos de un número dado que existen entre el 1 y el 100. Bueno, números, tenemos la declaración de las variables de múltiplo y valor. En este caso está poniendo un número 7. Y vamos a hacer un for desde venum, desde el 1 al 100, y vamos a calcular, eh, los números que sean múltiplos del número que estamos ingresando. Si no, nos va a dar un error. A ver un poquito. Ejecutamos, vemos lo que nos muestra. Borremos esto. Números múltiplos de 7, del 1 al 100, son 14. Si cambiamos y le decimos que queremos todos los múltiplos de 3, pongámosle, y ejecutamos, nos dice que son 33 números los múltiplos de 3, que están dentro desde el 1 al 100. Bueno, esto sería lo que son bloques anónimos. Vamos a ver un poquito bloques y procedimientos. Bueno, para un bloque anónimo es un bloque, un código PL/SQL que no se guarda en la base de datos, es decir, que le ejecutamos así como veníamos ejecutando los primeros bloques anónimos. Bueno, vamos a hacer de la misma forma. En este caso, vamos a necesitar para crear unas tablas en la base de datos. En este caso no tengo ninguna tabla creada, entonces vamos a hacer... eh, Vamos a crear la tabla equipos. La base de datos la tengo creada, se llama US21. Vamos a crear una tabla. Bueno, hacemos create table. ID sería una de las columnas, número, no nulo y activo. Placa base sería varchar 20, no nulo y activo. Después tendríamos número de armario, tendríamos numérico, no nulo y activo. Y tendríamos el índice correspondiente a la clave primaria, que sería el ID. Y el índice está activo. Creamos esto. Esto refrescamos. Y ahí tenemos nuestra tabla creada. Equipo, ID, placa base, número de armario. Bueno, esto es por si existía la base de datos. Bueno, puedo borrar todo. Delete from equipo, where ID mayor que 0. En este caso no borramos nada porque acabamos de crearla. Hacemos algunos insert. Vamos a insertar en equipo, ID, placa base, número de armario. Y los valores 1, bueno, la marca y el armario que corresponde. Insertamos unos cuantos registros. Tenemos varias filas insertadas. Ahora,
Como les decía, bueno, un bloque anónimo no se guarda en la base de datos. La estructura que tiene un bloque anónimo es la declaración, el inicio, la excepción y el final. En caso de que se produzca algún tipo de error, se produce una excepción y de ahí se va al final del bloque o procedimiento. Todos los bloques se ejecutan una sola vez y no son guardados en la base de datos. Eso tienen que tener en cuenta. Eh, bueno, las declaraciones contienen todas las constantes, variables, cursores, excepciones definidas por el usuario en las secciones declarativas y ejecutables. Ejecutables contienen las sentencias de SQL para manipular los datos en la base de datos y sentencias PL/SQL para manipular en un bloque. Y la excepción, bueno, especifica las acciones para que funcione en caso de que existan errores o condiciones anormales que aparezcan en la sección ejecutable. Bueno, en este caso tenemos la línea de declaración. En la zona de declaración vamos a declarar las tres variables de memoria que representan a las que están en nuestra tabla. Acá vamos a hacer equipo.id %type. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Asignando el nombre del tipo de variable de memoria con el mismo tipo de variable de nuestra tabla. O sea, no especificamos si es entero, numérico, carácter o lo que fuere. Estamos diciéndole que el BID va a ser el mismo tipo que el que está en nuestra tabla. Lo mismo que la placa y lo mismo que armario. A continuación, tenemos el inicio, la zona que se ejecuta. Tenemos un select asterisco, bueno, le decimos que nos seleccione todos los registros eh, de BID, B placa y B armario, desde equipo, donde el número de armario es igual a 3 y nos dé la salida mostrándonos el ID, la placa y el armario correspondiente. Si no hay, si se produce algún error que no está, los errores que pueden mostrarnos son que no hay datos, errores, demasiados datos cuando son más de uno, y error en la aplicación sería el tercero. Ahora vamos a ejecutar esto. Nosotros ya tenemos nuestros datos cargados. Bueno, ahora ejecutamos. Y acá nos dice que no hay datos. El dato que estamos buscando no hay. Acá hacemos una update. Nosotros estamos buscando, ¿dónde está? El número de armario igual a 3. Estamos buscando un número de armario igual a 3. Y nosotros acá no tenemos ningún armario. En nuestra tabla no tenemos un armario igual a 3. Tenemos 1, 4, 2, 1, 2. Entonces, si hacemos un update del armario con armario igual a 3, donde el ID sea 2, entonces ahora al ejecutar esto, sí nos va a mostrar el procedimiento, bueno, terminado correctamente, no nos dio el error que nos daba antes y nos dice que el ID es igual a 2, AMD y el armario es número 3. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Bien. Bueno, los procedimientos. Los procedimientos son códigos compilados en el servidor, que se ejecutan en el servidor y que pueden aceptar parámetros de entrada y o de salida.
Puede ser de las dos formas. Puede tener parámetro de entrada, parámetro de entrada y salida, o de salida solamente. Bien, un procedimiento se puede usar en una sentencia select, pero no en una sentencia where. Un procedimiento tiene un nombre con un conjunto de parámetros opcionales, un bloque de código, una sintaxis de un procedimiento almacenado sería la siguiente. Eh, Vamos a crear uno, va a decir create o replace. En el caso de que existe el procedimiento, voy a usar el replace o directamente poner create or replace, dependiendo de si ya está o no, que decida solo si lo guarda o no. Eh, Procedure, bueno, el nombre del procedimiento, los parámetros, si son de entrada, el parámetro 1, si es de entrada y salida, de qué tipo, parámetro 2, de qué tipo, y el tipo, y así todos los parámetros que sean necesarios. Y bueno, sería la declaración de variables locales. Tendríamos el begin, en el cual tendríamos las sentencias, luego tendríamos la excepción. En mi caso, estas son las sentencias de control en caso de que se produzca algún tipo de error y que pueda salvarse la situación y que no se produzca un break en el programa. Y bueno, en ese caso, lo que le decía, el uso del replace permite sobreescribir el procedimiento si existe. Eh, si existe el procedimiento, se produce un error. Si yo pongo nada más que create, ahí me va a dar un error. La sintaxis es parecida de lo que es el bloque anónimo, lo que yo les decía que pueden probar sin que sea un procedimiento almacenado o una función, pueden probarlo antes de almacenarlo en la base de datos. Se debe especificar siempre el tipo de datos de cada parámetro. Al especificar el tipo de datos del parámetro, no debemos especificar la longitud del tipo. Los parámetros deben ser de entrada int, de salida out, o de entrada y salida int, out. Los valores por defecto, si yo no especifico nada, es int. Y se toma ese valor en caso de que no especifiquemos nada. Eh, bueno, tenemos procedure, el nombre, is as, donde asignamos todas las variables, el begin, donde ponemos toda la sentencia, y exception, donde ponemos las excepciones para controlar algún tipo de error. Bueno, estos procedimientos tendrían un nombre y serían almacenados dentro de nuestra base de datos para que puedan ser invocados desde otros programas o desde otros lenguajes de programación, como podría ser Java, PHP, etcétera. Esos procedimientos se compilan y ejecutan dentro de la base de datos. Ahora vamos a realizar un procedimiento que permita borrar un registro de la tabla equipo, que nos permita tener la seguridad de que lo estamos borrando, ya que con el procedimiento vamos a tener la seguridad de que estamos consultando, borrando y modificando el registro correcto. Bueno, en este caso hacemos create o replace. En este caso, en los procedimientos no tenemos nada. No tenemos ningún procedimiento almacenado. Bueno, declaramos nuestras variables, decimos borrado, que es de tipo numérico, de longitud 2. Inicio, bueno, delete from equipo, que borremos desde equipo, donde el ID sea igual al ID del equipo. O sea, al que yo pasé. El ID de equipo es el parámetro que yo estoy pasando para que borre. Y acá el borrado, bueno, hace un conteo de filas para determinar si fue borrado algún registro con esta característica o no. Puede ser uno o más de uno. Número de filas afectadas por el delete. Si borrado es igual a 0, entonces me va a mostrar el equipo con el ID equipo no encontrado. Y si no, me va a decir se ha borrado el equipo con el ID tanto. Y hace la actualización de la tabla. El hecho de que yo ejecute esto no me ejecuta el procedimiento. Lo que está haciendo acá es almacenarlo en la base de datos. Lo compila
y lo almacena. Ahí me queda el borrar equipo y el parámetro que tiene es ID equipo. Ahora, para ejecutar esto, yo iría acá. Para ejecutar el procedimiento tendría begin, borrar equipo, estoy llamando a este procedimiento borrar equipo, y tengo que ponerle el parámetro que necesita, que en este caso es el registro 9. Si nosotros ejecutamos, me dice que se ha borrado el equipo número 9. ¿Mm? Ya no está. Si abrimos la tabla, vemos los datos, y en los datos vemos que no tenemos ya el registro número 9. A pesar de que eso nosotros lo habíamos cargado en los inserts correspondientes cuando iniciamos la carga de los datos. Bueno, ¿se entendió con esto hasta ahora? Sí, profe, yo tenía una duda con respecto al TP2 que se la hago después en todo caso. Sí, sí, sí. Ahora, bueno, tendríamos, bueno, creación de trigger. Bueno, tenemos em, los triggers, bueno, son disparadores que ante un determinado suceso se produce una acción, ¿no es cierto? Acá vamos a hacer vamos a crear una tabla y vamos a crear algunos disparadores en el medio. Bueno, vamos a crear la tabla. Tenemos una tabla libros, código, título, autor, editorial, precio, con el tipo y la longitud correspondiente. Creamos esta, bueno, en la misma base de datos. A ver, refrescamos esto. Ahí tenemos nuestra tabla libros, creada con los campos que le estamos pidiendo. Vamos a crear otra tabla que se llama control. Tenemos usuario, fecha, código, precio anterior, precio nuevo. Y bueno, acá tenemos los distintos tipos, tipos y longitudes de columnas. Y acá tenemos, refrescamos, y ya tenemos nuestra tabla de control. Ahora vamos a insertar algunos datos. Esto es como ustedes tienen que mandar el trabajo práctico 2, ¿no? Para que yo pueda ejecutar el trabajo práctico 2, tienen que hacer la creación de las tablas y la carga de los datos. Hasta ahí de lo que hicieron en el trabajo práctico número 1. Eso ténganlo en cuenta, porque si no, todo lo que hagan posterior no se puede ejecutar y probar. Bueno, cargamos los datos. Estamos cargando en libros. Ahora vamos a ver si es cierto. Vamos a abrir la tabla libros. Ahí tenemos los datos que cargó de la tabla libros. Y acá vamos a crear un trigger, create or replace trigger. Este se va a llamar TR, actualizar precio de libros. Acá en los disparadores no tenemos nada almacenado. Acá, bueno, antes de actualizar el precio, bueno, en libros, por cada fila, va a ser un insert en control, valor del usuario, la fecha, el nuevo código, el precio y el nuevo precio. Y va a realizar la actualización. Si yo, bueno, guardo esto, refrescar todo. Ahí tenemos actualizar precio, ya almacenado. Y si ejecutamos, acá le vamos a decir en libros. Acá tenemos el código 100, que cuesta 25. En este caso, acá va a buscar precio, que va a buscar en libros, va a hacer una actualización en libros de el código 100, que el precio sea igual a 30. Acá en este tenemos igual a 25.
Si ejecutamos esto, directamente trabajando sobre lo que es el libro, ahora refrescamos. Ahora nos va a decir que tenemos el código 100 con un precio de 30, pero que a su vez esto debería haberse almacenado aquí. Ahí tenemos esto, el usuario Ricardo, la fecha tanto, el código tanto, el precio anterior y el precio nuevo. Es el disparador, directamente me va almacenando los datos. Podemos hacer un select, no entrar allá, podríamos hacer un select también y ahí me va a mostrar exactamente lo mismo. Vamos a hacer una actualización, por ejemplo, de los libros de Editorial Planeta con un 10%. Ahí tenemos los libros. Tenemos libros, Editorial Planeta. Tenemos este y este, el 30 y 35. Vamos a ejecutar esto. Vamos. Y ahí tenemos los cambios que se produjeron. Tenemos el 38,5, este es el precio que se cambió, y este se aumentó el otro el 10%, el 33. Y en libros, a mí me va a quedar 33 y 38,5. Esos son los valores que se cambiaron de Planeta. Acá lo mismo, bueno, podemos hacer cambio editorial sudamericana, donde editorial sea Planeta. Cambiar de editorial. Si vamos a libros, vamos a ver que ya no existe Editorial Planeta, sino quedó Editorial Sudamericana. Pero en control ese cambio no se registró. No se registra porque este trigger está únicamente para cuando se actualice el precio, no para cuando cambie el nombre o alguna otra columna de la tabla. Por eso no me registra ningún tipo de cambios. Bueno, Consulta, profe. sí, ¿La tabla control sería lo que se denomina un log o un log es otra claro, cosa? claro, claro, lo que podría ser el log de la actividad que ustedes tienen que hacer. Ok, Ese vendría a ser el log. Nada más que el log, creo que están distintos los campos que estoy usando acá con respecto a eso. Pero sí, básicamente es eso. ok, Registrando ok. todo y quedan todos los movimientos ahí almacenados. Bueno, eso sería, esto no, esto es lo mismo. Bueno, y eso es lo que tenía para esto. ¿Les quedó más o menos claro? Yo esto les voy a compartir ahora, el código, para que lo tengan y bueno, puedan utilizarlo. Puedan utilizarlo de ejemplo, digamos, y probar y jugar un poco con eso. Voy a dejar de compartir. Sí, profe, no, si me permite a mí, la consulta que Sí, le quería hacer es, usted está trabajando con Oracle SQL Developer ahí, y en el sí. TP2 tenemos que mantener el mismo motor de base de datos que usamos en el TP1, ¿es así? No hay O- problema, no hay ah, problema, básicamente es lo mismo, de eso no se preocupen. Si trabajan con MySQL o con MariaDB, no hay problema, sigan con, usándolo. Lo que con pasa es que SQL, inicialmente sí. la materia, digamos, era lo que es PLSQL, pero por cuestiones de facilidad y tratar de acomodar un poco el contenido a la base de datos 1, base de datos 2, decidimos utilizar MariaDB o MySQL. Pero es básicamente lo mismo, salvo alguna pequeña modificación, va a funcionar todo. Perfecto. O sea que seguimos usando lo que usamos en el TP1. Yo en mi caso es SQL Sí, sí, Server, sí, por sí. ejemplo. Sí, Sí, sí. Sí, sí, acá es básicamente para mostrarle la lógica, digamos. bien. Perfecto. Muchas gracias, profe. No, por nada. Sí, José. El profe, para la entrega esta tenemos que entregar el script
que Ahora tenemos. pasamos Ok, pasamos a eso y ya después me hacen las preguntas si les quedan dudas. perfecto. Ahí tenemos el formato del entregable. Están viendo la diapositiva, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Bien. Para el presente trabajo práctico deberá, bueno, elaborar una carátula, como lo venimos haciendo, adjuntar evidencia de la realización de la actividad mediante capturas de pantalla y una pequeña descripción, agregar todo tipo de sentencias SQL correspondiente al trabajo práctico 1 necesario para que el proyecto funcione. Es lo que les decía, sería la creación de las tablas y los inserts correspondientes. Las consultas no hacen falta, ¿no? Se pueden sacarla para que no sea tan grande el código. Pero entonces sería del TP2, no del TP1. Tipo de Mm, sentencia SQL correspondiente al TP2 sería. Que serían Por los eso, no, claro, pero acá te dice agregar todo tipo de sentencia SQL correspondiente al TP1, necesaria para que el proyecto del TP2 funcione. ¿Se entiende? ok, ya te Ah, entendí. Pero no ah, los CEL, no las consultas que se pedían en el no, TP2, no, sí las las ejecuciones del TP2. claro, Ok, no las consultas del TP1. TP1 por eso. Ahí Pero está. sí las ejecuciones de store. Ok, Exactamente, del trigger y todo lo que tienen que agregar ustedes, la creación de la perfecto. tabla control y todo lo demás. Ok. El código debe ser entregado en un archivo de texto con extensión SQL. Y bueno, el formato, bueno, elaborar un archivo con extensión SQL conteniendo todo el código desarrollado. Sección 1, sentencia de creación de procedimientos almacenados en la base de datos, create procedure. Y sección 2, sentencia de creación de los triggers asociados a la tabla en la base de datos, create trigger. Esos serían los dos, sería el segundo archivo, digamos, lo de la actividad de esta. El TP1 más estas dos secciones, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Ujú. O sea, un archivo de script con todo lo que tiene que ser los scripts de create, de Sí, tablas, sí. procedure, Create, trigger. claro, create, insert sería lo del TP1, create procedure, create trigger y bueno, y más el informe. Eso es lo que deben entregar. Cosa que se puede reproducir, hacer todo lo que ejecutarlo y todo, digamos, sin tener que inventar datos, sino que directamente cargue todo y puede ejecutarlo así como vengo haciendo acá. Creo, inserto y ejecuto. ¿Sí? O sea, podemos hacer un solo archivo que tenga todos los create del Sí. TP1, Sí, después todo lo que es los create de los triggers y los procedure. sí, Todo en un sí, solo no hay archivo de problema. script. No hay Ok, problema. Ordenado, no hay ningún tipo de problema. perfecto. Y el otro es el archivo doc con la documentación, toda la evidencia y todo eso. Ok. Exactamente. Eso es todo. Bueno, Claudia. Hola, profe. Sí, yo tengo una duda. En el enunciado dice que creemos una tabla de logs. Sí, Esa parte del tipo de la creación de la tabla, ¿dónde sí. iría dentro de esas secciones? En el TP2. En lo que ya Claro. corresponde. Antes, e incluso antes, podés hacerlo cuando estés haciendo el trigger donde vas a controlar el stock o podés hacerlo antes. No hay problema. La creación tiene que estar, obviamente, antes de utilizar, tiene que estar creada la tabla. Directamente podés comenzar con la creación de la tabla y después los procedure y trigger. Ah, ok, ok. Así como está. A ver, espera. A ver, dejar de compartir esto. Mm. Así como está acá, en el caso de este disparador. Acá, bueno, supongan, esta parte es la parte del trabajo práctico 1. Creación de la tabla, creación de la tabla. En este caso, la tabla control sería la del log de ustedes.
Esto no se crearía acá. Vendría acá. Tendríamos la creación de la tabla libros y tendríamos los insert. Esto sería la creación de todas las tablas que componen la base de datos pedidos y serían todos los insert de la base de datos pedidos del trabajo práctico 1. Ahí directamente pueden poner la creación de la tabla de log, crean la tabla log, después se crea el trigger correspondiente que usa la tabla log para almacenar, ¿sí? Y ahí viene todo el resto. ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto. Bueno. ¿Alguna otra duda? Profe, le hago una pregunta. En el caso de que no se solucione la cuestión esta del hackeo a la Sí, página de la siglo, sí. ¿existirá la posibilidad que nos envíe la consigna en PDF, que esa que está en el campus, como para avanzar un poco? Porque la verdad que yo quería ponerme esta noche y todavía no se puede acceder. Y A ver. no tomé recaudo de bajar el archivo. Yo siempre lo hago, en esta ocasión no lo hice. Y Ujú. si es posible, bien, si Está. no, bueno, esperamos. Eh, a ver, ¿cómo hago para compartirle? Yo no me acuerdo si lo tengo en la mano. Yo siempre uso lo que está ahí almacenado. Claro, sí, yo también. Yo siempre confío en que está disponible siempre, pero en esta ocasión no está disponible. A ver cómo puedo hacer. Eh, no, ¿cómo les hago llegar? Si yo les comparto, ¿cómo les hago llegar? Ah, Yo lo que le pido nada más es el a todos. archivo. Sí, claro, bueno, seguramente tiene dificultad en enviarlos el mail a todos, digamos, pero Mm. A ver, espera un segundito. sí. Yo no sé si es que tengo guardado en alguna parte. A ver si tenemos suerte. Sin que le resulte una complicación, por Vos favor. vos lo que necesitas es lo que está en el trabajo práctico, qué es lo que Sí, cuál es la consigna que tiene, ¿sí? exactamente, las consignas solamente, El sí. objetivo sería. A ver, déjame ver dónde hay. Porque de esa manera uno se organiza mejor en respondiendo a las consignas. Sí. En realidad las consignas son estas de acá, son las que están en la diapositiva. A ver, ya les comparto. Estas son las consignas. Perfecto. Si me permite un segundo, le saco una captura. Sí, 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 saquen una captura, sí, es más práctico, porque si no, Ahí está, perfecto. Muchas gracias. bueno, esos son los puntos que tienen que ver, no hay nada más, salvo lo que Profe, les decía del TP1, después esto es todo. Sí, decime. buenas tardes, una Buenas consulta. tardes. Cuando se refiere al tema de la seguridad o las excepciones, es Sí, yo estoy haciendo con el PL/SQL digamos, de MySQL. sí. ¿Es trabajar con las sentencias commit o simplemente nada más que, digamos, una excepción así cuando, Una excepción que este, te muestre un mensaje que no se te corte el procedimiento, nada más. No importa si listo, te listo, saca el mensaje del error del sistema, no hace falta tanto en esta oportunidad. La cosa es que controles el error, digamos, que no se corte y te diga que no se puede ejecutar. Básicamente es eso. listo. Y otra cosa más, hay que adjuntar hay que mandar el archivo SQL y aparte hay que mandar un trabajo práctico, así un Word con las El informe. capturas. Sí, Una carátula con las capturas de pantalla de que ustedes hicieron la actividad, no que agarraron el código, lo copiaron y mandaron. Esa es la idea, digamos, a modo de evidencia de que ustedes trabajaron con esta actividad, listo, ¿sí? listo. Gracias. Bien. ¿Alguna otra cosa? No, profe, por mi lado no. Bueno. A ver, voy a crear un correo ahora temporal.
por cualquier cosa para que si no se normaliza y tienen alguna consulta, me la envían ahí. A ver, a ver. Voy a escribir acá en las diapositivas. Envíenme cualquier cosa. Acabo de crear un correo. Cualquier duda que puedan tener. No, es minúscula la primera, no mayúscula. Perfecto. Ahí está. rdaup.us21@gmail.com. Si, bueno, a algún compañero, si quieren compartirle, no hay problema, porque, bueno, es para esto nada más, para esta oportunidad. Y si me envían en todo caso el correo sus correos, yo les comparto el código. Perfecto. ¿Sí? Bueno, Muchas está, gracias, profe. ¿no? Bueno, si no hay más preguntas por ahora, y bueno, esperemos que se solucione lo del Canvas y vemos. Detener la grabación.